Soy Estefan D'Alense Martinich, soy de profesión biólogo, tengo una maestría en información de suelos para la planificación del territorio, en ambos casos orgullosamente de nuestra prestigiosa universidad, Mayor de San Simón. Tengo una maestría en ciencias de la geoinformación y observación de la tierra en el departamento de hidrología en el área específica de análisis y manejo de sistemas ambientales. Mis áreas de acción son sistemas de información geográfica, teledetección, calidad de aguas y geoestadística. Actualmente soy el coordinador académico del Centro CLAS. El CLAS es el Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales. Es un centro universitario que tiene 3 pilares, al igual que las actividades que realizo. El primer pilar corresponde a la parte académica, que es a nivel de posgrado. El segundo pilar corresponde a la parte de investigación y el tercero al área de servicios hacia la comunidad. El año 2011 fungí como docente en la carrera de planificación del territorio de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Bien, en esta oportunidad voy a presentar un trabajo de investigación de todos los que hemos hecho acá en el Centro CLAS, dentro que corresponde a mi participación en lo que es investigación, específicamente relacionada a la parte de calidad de aguas y además a la utilización de una herramienta que es modelamiento geoestadístico, que realmente es una herramienta muy poderosa que mucha gente lo da por sentado y no aplica correctamente todos los principios que corresponde a este tipo de modelamiento. Hemos hecho varios trabajos ya en el Centro CLAS tomando en cuenta en especial esta herramienta y, por ejemplo, hemos trabajado regionalizando lo que corresponde a la parte de lluvias, a la parte de precipitación, de evapotranspiración a nivel de todo el departamento de Cochabamba. Se han hecho algunas aplicaciones también lo que es a nivel del Parque Nacional Tunari. Y en esta oportunidad voy a hablar específicamente, como indiqué anteriormente, a lo que es la caracterización espacial, físico-química y microbiológica del recurso hídrico en el Valle Central de Cochabamba y parte de lo que es el Trópico de Cochabamba. Esta fue una investigación que fue realizada con financiamiento ASDI, que ha sido canalizado a través de la DICIT, la Dirección de Investigación de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad. Se ha trabajado conjuntamente con el Centro CASA, el cual es un laboratorio que depende directamente de la Facultad de Ciencias y Tecnología. En ese caso es interesante mencionar que el CLAS como centro universitario tiene mucha interacción con varias unidades dentro de San Simón que han sido totalmente efectivas a nivel de proyectos de esta índole. Por ejemplo, quiero mencionar que actualmente tenemos un par de proyectos con lo que es el Centro de Biodiversidad y Genética de la carrera de Biología de la misma facultad ya mencionada. En lo que se ha hecho, se ha tratado de analizar algunos temas importantes de esta caracterización, de esta regionalización espacial, ya que es un componente que en muchas investigaciones se toma en cuenta, digamos, lo que es la inventariación, lo que es la parte analítica, pero realmente la distribución de un recurso, el comportamiento, el modelamiento, quizás no está tan profundizado como debería. Es por eso que el Centro CLAS utiliza estas herramientas geomáticas para poder espacializar la información, para poder predecir algunas situaciones, para poder entender cuál es el comportamiento total de la variable en estudio. Hay algunos, en este caso específico de la regionalización de la calidad del agua, en la parte físico-química y microbiológica, como ya había indicado, se han trabajado con datos dispersos que se tenían dentro de lo que es el laboratorio de CASA, que es el Centro de Saneamiento Ambiental, que no tenían georreferenciación, es decir, que no estaban localizados especialmente con coordenadas. Se tenían también algunos datos del monitoreo de la calidad de aguas en lo que corresponde a la zona urbana y al trópico de Cochabamba. Se han logrado entender en la parte de antecedentes con algunos estudios previos, por ejemplo, que existía una relación inversamente proporcional entre lo que es la profundidad de la contaminación, porque en ese trabajo no solamente hemos analizado lo que es la calidad, la parte analítica como tal, la distribución del recurso como tal, sino también se han tratado de ubicar zonas vulnerables, tomando en cuenta algunas características que lo voy a explicar cuando más adelante, específicamente la parte metodológica. También se toma en cuenta desde un antecedente de que existe un incremento en especial de fertilizantes en el área del Valle Central y parte del Trópico, en especial para los cultivos. Por ejemplo, algunos fertilizantes de distinta índole como la urea, como los nitratos. El nitrato, que es un contaminante que lo que hace es, en este caso, cuando queremos utilizar el agua para consumo humano, si tengo una cantidad determinada de nitrato, me la hace inviable para que pueda utilizar. Había que buscar
medio de que podamos tratar esa agua para que pueda ser utilizada para el consumo humano. En el estudio también se ha visto alguna zonificación de las aguas subterráneas para diferentes consumos. En realidad lo que se ha tratado de hacer es ver toda la información amplia que tenía el laboratorio, y tenían también datos georreferenciados, tenían datos que no estaban georreferenciados. Hemos tratado de sistematizar la información, hemos tratado de espacializar la información y entrar a la parte básica de lo que es la química de las aguas, conjuntamente con la colaboración de profesionales que están en el laboratorio y la parte microbiológica además, para que después tratar de encontrar algunos elementos, hacer una especialización, hacer un modelamiento geostadístico y poder de esta forma regionalizar un área continua para poder entender cuál es el comportamiento de la parte en la calidad físico-química de las aguas y en la calidad microbiológica de las mismas. Lo interesante de este trabajo de investigación ha sido el equipo multidisciplinario que se ha logrado preparar, ya que aquí en nuestro centro tenemos precisamente un equipo multidisciplinario de docentes, porque creemos en el apoyo complementario, en la sinergia de todos los profesionales. Entonces en esta oportunidad trabajamos mi colega y yo, que es Mauricio Ausa. Él es ingeniero agrónomo de profesión. Él ha hecho su maestría en la parte, sus especialidades en la parte de lo que es el recurso hídrico superficial. Y en el equipo del lado del laboratorio de casa hemos trabajado con la licenciada Mercedes Iriarte, que es la experta en la parte de microbiología, que es una colega mía, ella es bióloga de formación. Hemos trabajado también con la licenciada Rosario Montaño, que es la jefa de laboratorios, y ella es la experta en la parte química de aguas. Entonces, en esa oportunidad lo que se ha hecho es tratar de complementar el conocimiento que se tenía en todos sentidos, tomando en cuenta el laboratorio cuya característica es muy fuerte en el sentido de apoyo al servicio hacia la extensión a la comunidad, ya que ellos hacen diferentes trabajos y análisis. Y en esa oportunidad había un financiamiento específico que tenían mucha información almacenada de mucho tiempo. Entonces se vio la oportunidad con ese tipo de características de financiamiento de ASDI, de la DICIT, de que podemos utilizar esa información no solamente de datos que se tenían almacenados, transformados en información útil posteriormente para la sociedad. Entonces, en el sentido, posiblemente la dificultad más grande que tuvimos al inicio fue tratar de sistematizar toda la información, ya que mucha de la información estaba en un formato físico, había que transformar en un formato digital y además especificar las coordenadas en el caso que había, y además, una cosa muy importante, tratar de determinar en función a las épocas por año, ya que no es lo mismo que se tenga una información durante una época de estiaje como durante una época de lluvias. Entonces, una vez que logramos sistematizar la información, ya nos dividimos en distintas labores, tanto el equipo class como el equipo de casa. El equipo casa estaba complementando más información en parte de los análisis, y el equipo class estaba complementando la sistematización de la información en un contexto espacial, primero para generar distintos mapas de puntos y después ya para hacer el modelamiento geoestadístico. Otra dificultad en la cual tropezamos, si se puede decir de esa forma, es de que mucha de la información era variable en distintos, o sea, se trabajaba específicamente en pozos. Entonces son datos puntuales. Y un problema en los pozos es que si bien se tiene cierta profundidad, no se tiene información complementaria, por ejemplo, los acuíferos. Es importante entender qué tipo de datos corresponden a un mismo acuífero, porque podemos tener un acuífero que esté uno encima del otro, como un bolsón que contiene agua. Pueden ser acuíferos que estén entrelazados entre ellos. Pero la única forma en esta fase inicial, para no desperdiciar la información que se tenía, era tratar de entender y agrupar la información en función a las características físico-químicas de las aguas. Por ejemplo, si eran aguas carbonatadas, seguramente correspondían a un tipo de acuífero específico. Si eran aguas bicarbonatadas, a otro tipo de acuífero específico, etc., ¿no? Entonces, una vez que hemos logrado diferenciar a través de esta única herramienta que nos queda, no había más información. Infortunadamente, muchos de los datos que se tienen en nuestro medio no contemplan una información más específica que nos pueda servir más adelante, y además mucha información tampoco contempla metadatos. Los metadatos son información de los datos, o sea, son datos de los datos. Muchas veces tenemos que tratar de entenderle qué pasó en ese momento, o incluso tratar de especular para tratar de llevar hacia una dirección. Entonces, una vez que ya logramos complementar toda la información, sistematizar, ya estábamos listos ya para iniciar las fases que correspondían. Han habido diferentes fases en el proceso, pero eso lo voy a explicar a continuación directamente en la parte metodológica.
Ahora vamos a explicar un poquito lo que ya es la metodología y los resultados como tal del trabajo. Se ha basado este trabajo, obviamente, en un método científico, tomando en cuenta el orden secuencial desde la pregunta de investigación. Pero como teníamos un montón de información, un montón de datos en inventario, en base a eso hemos generado la pregunta. En la primera parte hemos hecho la recopilación y sistematización de la información. En la naturaleza todo está en equilibrio, como bien sabemos. De la misma forma, cuando trabajamos en la parte química, tanto los cationes como los aniones deben encontrarse en equilibrio. Entonces, todos los datos que se han podido obtener, más los que se han medido, porque había un trabajo de campo también, se han estandarizado en base a lo que se corresponde a un análisis de balance iónico o balance de carga o electroneutralidad. Lo que hacemos en este tipo de análisis es ver la equivalencia de los cationes en función de los aniones. Y además existe un porcentaje de error hasta dónde se puede utilizar, se puede aceptar ese tipo de datos. Generalmente es más o menos 10%, pero como había mucha información y no queríamos perder tanta información, y además era de muchos años, subimos un poquito que se ha permitido hasta un más o menos 15%. Entonces, de todas formas, después del tipo de análisis de la electroneutralidad o balance de carga, se tenía mucha información para poder después hacer la parte de geoestadística, lo que es la regionalización. Se generó una base de datos. Se hizo también un trabajo de campo, que en esta parte del trabajo de campo estaba a cargo del equipo de casa. Se complementaron una colecta de algunas muestras, algunos datos. El problema o lo ideal hubiera sido que hubiéramos utilizado un muestreo determinado, pero el muestreo estaba definido en función a la distribución de los pozos que teníamos en la zona, tanto en el Valle Central como en la parte del Trópico de Cochabamba. Entonces, podríamos hablar en este caso el muestreo estaba definido en función a las características de la posición espacial de todos los datos. Después de estos datos levantados en campo, el equipo CASA complementó con lo que es análisis físico-químico y también la parte química, los cationes de los aniones, y el análisis bacteriológico además para ver la parte de los termotolerantes, coliformes fecales totales, etc. Y algunos procedimientos analíticos además. En el trabajo de postcampo, después de haber hecho la estandarización, trabajamos también en la diagramación en base a dos tipos de diagramas específicos en la parte química, que son los diagramas de Piper y los diagramas de Stiff. Los diagramas de Piper lo que nos hacen es explicarnos o demostrarnos cuál es el catión dominante, el anión dominante. De esta forma podremos después definir el tipo de aguas que tenemos. Es lo que habíamos indicado en el anterior segmento, precisamente de que la denominación o el agrupamiento de los datos en función a acuíferos, como no tenemos mayor información complementaria, específicamente de física, de perforación de áreas, nos hemos abocado a lo que dice la química, que nos da una muy buena aproximación. También se trabajó con lo que son los diagramas de Stiff para generalizar cada componente de agua, cada muestra, en qué parte de un triángulo que ya está especificado cae y además qué tipo de dureza puede presentar. Posteriormente hicimos ya el análisis geoestadístico que tomaba en cuenta los dos tipos de modelos que existen. Quiero abocar un poquito en esta parte porque existen muchas personas que no comprenden claramente lo que se hace en un modelamiento geoestadístico, que básicamente es una interpolación. Una interpolación se basa en dos valores extremos conocidos, sacando un valor al medio desconocido. Por eso interpolo, entre polos obtengo un valor. Tengo dos tipos de modelos, modelos determinísticos y modelos estocásticos. Los determinísticos nos basamos específicamente en lo que son ecuaciones matemáticas, tomando en cuenta, por ejemplo, la distancia euclidiana, la más directa entre puntos. Y hay una característica de pesos que le da. Obviamente, valores más cercanos tendrán mayor peso, valores más alejados, ¿no? Es un poco de lógica. En cambio, lo que hace en un análisis estocástico, lo que hace es tomar en cuenta lo que es la base de la geoestadística como tal. Un caso específico es el Kriging. Toma en cuenta una estructura de correlación espacial, es decir, nos explica, tratamos de entender que la variable en este caso tiene una correlación espacial. Mientras más cerca están, tiene una tendencia de correlación espacial. Mientras más lejos está, ya no hay una correlación espacial. El momento que yo tengo una distancia mayor, ya no tengo correlación espacial. Y si no tengo una correlación espacial y una buena cantidad de valores para analizar, no me sirve este método estocástico. Entonces, esta estructura de correlación espacial está determinada directamente por lo que es un variograma. Que un variograma toma en cuenta la distancia y toma en cuenta la varianza, ¿sí? Posteriormente a ello, lo que se hizo en la regionalización, tomamos en cuenta la regionalización en función a los usos. Uno de los usos es el consumo humano para agua potable, que está determinado en la norma boliviana que
dicho sea de paso, es una norma bien específica y bien completa a mi criterio a lo que corresponde a la parte de consumo humano, ¿no? Falta probablemente la parte de otros usos, pero me imagino que con el tiempo se complementará la misma. Se toma en cuenta también lo que es para riego y lo que es para distribución piscícola y medio ambiente. También lo que hicimos fue una regionalización en función a la vulnerabilidad a la contaminación. Sacamos entonces mapas, básicamente, que es lo que queríamos cartografiar, obtener una área determinada, ya regionalizando un área continua, para determinar qué áreas eran aptas para consumo humano, qué áreas eran aptas para riego y otras para medio ambiente y zonas piscícolas, por ejemplo. Una cosa interesante es que en el Valle Central, en este caso vamos a diferenciar lo que es el Valle Central y lo que es el área de una pequeña área del trópico, que en los datos disponibles que teníamos. En el Valle Central tenemos una zona apta para consumo humano de 1.44% del área de estudio, o sea, directamente que puede ser utilizada. Teníamos una zona apta para riego y otra para vida acuática del 98.56%, es decir, estas otras dos categorías se diferencian de la primera porque nos dan una amplitud para el rango en función a los elementos químicos que puedo tener y también la parte físico-química. La normativa boliviana para agua potable está definida con un rango específico por cada elemento donde el humano, todo lo que entra al cuerpo humano no es nocivo para el mismo. Sin embargo, obviamente en una vez posterior se puede indicar de que algunas áreas se podía complementar con algún tipo de tratamiento para que una planta de tratamiento, por ejemplo, para transformar cierta característica en que sea agua potable, pero eso se verá seguramente con estudios posteriores. Lo que se encontró en el Valle Central era tipo de aguas bicarbonatadas con una dureza temporal y que no existía una clara predominancia de los cationes de sodio, magnesio y calcio. En el trópico, sin embargo, lo que hemos encontrado es un alto contenido de hierro, ¿no? Y de manganeso además, que correspondía al 41% del área de estudio. Se encontró además otras áreas con un alto contenido de hierro a un 51%. El tipo de aguas también eran bicarbonatadas con una dureza temporal y tampoco había una predominancia de cationes de sodio, de magnesio y o calcio. En las conclusiones como tal, lo que podemos indicar, ya tomando en cuenta el estudio de la vulnerabilidad, hemos hecho una secuencia lógica en la cual hemos trabajado con lo que son la cobertura y el uso de suelo, para poder determinar qué tipo tenemos para la vulnerabilidad de la contaminación de las zonas. Hemos encontrado que para el tipo de apta para riego y para vida acuática hemos encontrado un uso predominante en el valle de agropecuaria intensivo y cultivos anuales. En el caso del uso urbano del Valle Central, del Valle Central, porque también tenemos uso urbano, se ha encontrado una sobreposición de un 100% de agua apta para riego y vida acuática con un alto consumo de hierro y alto consumo humano que tenemos con hierro y con manganeso. Es bien interesante porque hemos encontrado en todo el Valle Central una alta cantidad de manganeso. En la zona del trópico también hemos encontrado que para la complementación de agua de apta para riego y agua acuática va también al agropecuario extensivo con cultivos perennes y anuales. Eso es lógico porque obviamente donde existen cultivos se han hecho los pozos para el riego, entonces hay una clara correlación, ¿no es cierto? La mayor parte de la zona del trópico presenta una vulnerabilidad a la contaminación moderada de un 49.6%, que esto es diferente en el caso del Valle Central, que es un 86.4%, básicamente porque en la zona del trópico, digamos, las zonas más preponderantes a la contaminación, más vulnerables, son las zonas donde se encuentran asentamientos humanos. En cambio, en el Valle Central ya es un área más extendida por la población, entonces es lógico pensar que podemos tener una mayor vulnerabilidad ante un evento para obtener después la contaminación. Bien, les he dado un pantallazo más o menos de una pequeña investigación que hemos hecho de las varias que se han realizado en el CLAS, específicamente utilizando algunas herramientas específicas como las geomáticas. Es importante indicar que aquí en nuestro centro nos abocamos específicamente en las líneas de investigación a lo que corresponde a la planificación territorial, uso de suelo, evaluación de tierras, etc., y a lo que corresponde a la evaluación de recurso hídrico, en especial superficial, tanto en cantidad como en calidad, y nos basamos del uso de las herramientas geomáticas. Mucha gente confunde y piensa que nuestro centro universitario trabaja con el SIG, pero el SIG como tal es una simple herramienta, si no tenemos una aplicación. La aplicación se da dentro de estos recursos.
Creemos además que las aplicaciones, ¿por qué es tan importante las investigaciones que realizamos Westa, por ejemplo, para la sociedad? Porque nos da información. Lo que hacemos es obtener los datos, un dato que es un simple registro, y lo transformamos en información. Esta información ya es válida, genera un conocimiento para la población y además permite un accionar específicamente dando una conclusión. Lo que hacemos como centro es, una vez que completamos algún tipo de investigación o complementamos, por ejemplo, en la maestría que tenemos, se hace a fin de año un trabajo de campo de todo lo aprendido por los estudiantes con la supervisión de los docentes del CLAS. Se hace una comunidad determinada, tanto lo que es la parte de planificación del territorio como la evaluación del recurso hídrico, de forma gratuita y se entrega además a la comunidad. Esto sirve a la comunidad para que eventualmente pueda llegar a los tomadores de decisión, que son los que al final definen ciertas políticas y puedan cambiar el entorno. Más que nosotros no creemos tanto, digamos, en el centralismo hacia el humano, sino más bien en la sinergia y en la complementación del entorno. El hombre como parte de un sistema y no el hombre como el centro de un sistema.